No te preocupes, puedes hacer las cosas bien. Muchas personas se pasan la vida luchando por conseguir una buena situación económica, pero a menudo parece que cuanto más lo intentas, más te alejas de tu ansiado objetivo, la prosperidad, la felicidad y la confianza. Curiosamente, esto no siempre está relacionado con tu inteligencia, la calidad de tu educación o el trabajo duro. Las causas más comunes de los problemas económicos incluyen creencias básicas negativas sobre el dinero y traumas infantiles, falta de planificación y análisis consciente del presupuesto, el gasto impulsivo y la propensión al riesgo en lugar de a la moderación. Como ves, todo depende de las características psicológicas y la disciplina. En el primer caso, necesitas concienciarte y reflexionar para comprender qué necesidades emocionales estás sustituyendo al gastar demasiado dinero o, por el contrario, al ahorrar en exceso. En el segundo caso, debes analizar tus ingresos y gastos, sistematizar los datos y elaborar un plan económico. Además, encontrarás consejos que te ayudarán a determinar en qué debes enfocarte para tener una relación sana con el dinero. Tu situación económica refleja tu estado interior, por lo que los cambios cualitativos deben empezar por tu mentalidad. Recuerda que los fracasos no te convierten en un perdedor ni en una persona perezosa, estúpida o mediocre. Todos cometemos errores. Si estás dispuesto a analizarlos y corregirlos, ya estás a medio camino de la victoria. Una estrategia así te permitirá mejorar y garantizar tu futuro, dar ejemplo a tus hijos sobre la gestión correcta del dinero, asegurar una vejez digna a tus padres. Si te sientes atrapado en un ciclo de deudas y gastos, y tu situación económica parece no tener solución, este resumen es para ti. Quédate y, al final de este breve viaje, cambiarás tu desesperación por inspiración para tomar las riendas de tus finanzas personales. El dinero debe estar a tu servicio, no al revés. El dinero no debe ser la causa de un estrés constante. Si notas que empiezas a preocuparte demasiado por tus gastos, algo estás haciendo mal, y es hora de replantearte tu plan económico. En este caso, a veces la decisión correcta es buscar la ayuda de un especialista, que puede ser un asesor financiero o un psicoterapeuta, dependiendo de la naturaleza de tu problema. Deberías considerar esta posibilidad si pensar en el dinero te produce pánico, discutes a menudo con tu pareja por cuestiones económicas, no sabes cuánto ganas y gastas al mes y no puedes mencionar tus principales gastos, los pensamientos sobre el futuro y la jubilación te asustan, haces compras impulsivas de las que luego te arrepientes, ahorras demasiado privándote de todo. La obsesión por el dinero y la falta total de control reducen considerablemente la calidad de tu vida. No puedes dejar que el deseo de ganar más afecte negativamente a otros aspectos importantes de tu vida, como la familia, las relaciones sentimentales, las amistades y la salud mental y física. Una vez que hayas alcanzado el bienestar y satisfecho todas tus necesidades básicas, asegúrate de no ensalzar el dinero ni darle una importancia excesiva. De lo contrario, este puede ser el motivo por el que nunca te sientas feliz, satisfecho con la vida o tranquilo. Las personas que se hicieron ricas tras una infancia en familias muy modestas corren el riesgo de obsesionarse con los ingresos. Suelen considerar la pobreza como un atributo integral de su personalidad, del que dependen emocionalmente, la temen y la anhelan simultáneamente. Además, quienes alguna vez conocieron la necesidad suelen sentirse culpables cuando se permiten cosas caras. Paradójicamente, la mayoría de la gente admite que se siente más próspera cuando gana menos. La economía es un área de la vida a través de la cual la gente puede manifestar sus problemas psicológicos ocultos. Por regla general, se trata de un trastorno de ansiedad causado por el miedo a la incertidumbre. Los neurocientíficos han descubierto que el estrés más importante no lo provoca la certeza del fracaso, sino la probabilidad de fallar. Por eso, las personas con ingresos muy bajos pueden sentirse más tranquilas y felices que las que tienen riqueza y ahorros. A estas últimas suele inquietarlas la posibilidad de perder lo que tienen y la falta de garantías para el futuro. Más adelante, aprenderás a superar la preocupación constante por el dinero y a desarrollar una mayor confianza desde el punto de vista económico. Las inversiones deben ser seguras, premeditadas y a largo plazo. A todos nos atraen las historias de éxito inmediato y riqueza extraordinaria. Seguro que has oído hablar muchas veces de cómo a alguien le tocó la lotería apostando todo su dinero. Esto es el sesgo de supervivencia.
El sesgo de supervivencia es la tendencia inconsciente a contar las historias de éxito excluyendo todos los fracasos derivados. Muy a menudo, las personas pierden sus ahorros debido a un riesgo excesivo. Toman decisiones que no pueden justificar racionalmente. Se ven impulsadas a ello por la excitación, la codicia y el deseo de ganar dinero fácil. Pero, salvo raras excepciones, el riesgo imprudente se convierte en un desastre. La pérdida de grandes cantidades de dinero acumulado tiene un fuerte impacto en la cartera y en el ánimo. Estos fracasos llevan a la depresión y privan de la confianza en uno mismo. A la hora de invertir, lo mejor es elegir una estrategia enfocada en la seguridad y el incremento moderado. Para ello, sigue estas 5 reglas. 1. Empieza a invertir únicamente después de saldar todas tus deudas, crea un fondo de emergencia durante un año y preocúpate por tu pensión. Estos 3 tipos de gastos deben ser tu prioridad. 2. Analiza tu situación económica general. Piensa en tus fuentes de ingresos y en tus objetivos. A partir de ahí, determina tu tolerancia al riesgo. 3. Diversifica tus inversiones, es decir, invierte en distintos tipos de empresas. Así podrás mantener un rendimiento medio estable a pesar de los cambios en la situación del mercado. Si uno de tus valores cae, los demás te permitirán mantenerte a flote. 4. Aférrate a un plan adaptado a tus necesidades individuales. Revísalo como máximo una vez al trimestre. Te ayudará a evitar medidas impulsivas precipitadas. 5. Al cabo de 3 años, analiza cómo han cambiado las circunstancias de tu vida. Si se han producido cambios fundamentales, por ejemplo, has recibido una herencia o, por el contrario, te has quedado incapacitado para trabajar, reajusta tu plan. Quizá tu tolerancia al riesgo haya aumentado o, por el contrario, haya disminuido. Asimismo, es esencial recordar 2 principios básicos a la hora de invertir. En primer lugar, no te compares con los demás. Cada uno de nosotros tiene circunstancias y necesidades únicas. Por lo tanto, no intentes competir con el éxito de otra persona. En segundo lugar, ten presente tu objetivo principal. Debe ser una vida tranquila y feliz sin preocuparte por el dinero. Las inversiones y los ingresos pasivos son simplemente una herramienta para lograr este objetivo. Deja que trabajen para ti mientras disfrutas de la vida, la juventud, la salud y el tiempo con tus seres queridos. Resuelve tu problema para que tus hijos no tengan que hacerlo. Las dificultades económicas pueden convertirse en una maldición familiar si no te aseguras de acabar con ellas. Para conseguirlo, analiza la actitud hacia el dinero que te inculcaron tus padres y observa cómo te afectó. Por ejemplo, si tu familia era excesivamente ahorradora y tacaña, es posible que seas propenso a gastar en exceso en la edad adulta. Si tus padres te negaban tus deseos y limitaban estrictamente los gastos, es probable que tengas un impulso irresistible de hacer compras innecesarias. Por tanto, inconscientemente intentarás compensar lo que te faltó de niño. Esto puede crear un agujero en tu presupuesto, lo que puede no ser un gran problema para ti, pero sí para tus hijos. En muchos casos, las personas que crecen en familias con pocos recursos intentan dar a sus hijos lo mejor. Existe una gran tentación de malcriar a tu hijo y perjudicarle educándole como alguien que no puede valerse por sí mismo y que no está acostumbrado a trabajar. Esto hará que tus hijos dependan económicamente de ti el resto de tus días, haciéndote infeliz a ti y a ellos. A su vez, puede perjudicar a la siguiente generación de tu familia. Tus hijos no son tu psiquiatra, y desde luego no son tu planificador financiero. Tilde Gilles Schlesinger. Para inculcar a los niños una actitud sana hacia el dinero, sigue estas reglas. Habla de una manera directa con ellos sobre la situación económica de la familia. Explícales que ganar más o menos en distintos periodos es normal y no debe ser motivo de preocupación. Cuéntales los errores que has cometido con el dinero. Demuéstrales con el ejemplo que es aceptable equivocarse y aprender de la experiencia. Desde pequeños, asigna a los niños tareas por las que recibirán recompensas monetarias. De este modo, les enseñarás que el trabajo duro tiene su recompensa. No vuelques tus problemas económicos en ellos, esto puede crearles complejos y privarlos de una sensación de seguridad. Enseña a tus hijos a gestionar su dinero con responsabilidad, planificando y ahorrando para la gran compra que desean. No conviertas el dinero en algo sagrado y tabú. Una comunicación transparente hará que tus hijos se sientan seguros en cuestiones financieras para el resto de sus vidas.
Evita los préstamos, o págalos cuanto antes. Pagar grandes préstamos tiende a convertirse en una carga, por lo que deberías pensártelo 2 veces antes de pedir dinero prestado a un banco. En Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes obtienen un préstamo por primera vez cuando van a la universidad. Más de la mitad de ellos acaban encontrando injustificada y estresante esta decisión. Aunque el préstamo estaba destinado a mejorar sus vidas, a menudo resulta ser algo que, a la larga, no les permite vivir libres y felices. Por ejemplo, para pagar un préstamo para estudios, pueden tener que vivir con sus padres hasta los 30 años, trabajar en empleos bien remunerados que tal vez no disfruten y posponer la formación de una familia. Con el debido respeto a la importancia de la educación, la universidad es demasiado cara y no vale la pena para mucha gente. En todas las decisiones económicas importantes, la clave está en priorizar y considerar tus circunstancias. Si aún así decides pedir un préstamo estudiantil, es crucial que te atengas a las siguientes reglas. Pide una cantidad que no supere tus ingresos anuales estimados inmediatamente después de empezar a trabajar. Prevé devolver el préstamo en un plazo de 10 años. Establece pagos mensuales automáticos con tu banco para evitar las comisiones por impago. Si tienes dinero disponible, paga el más caro de tus préstamos. En otros casos, los padres consideran su deber pagar la educación de sus hijos en una universidad de prestigio. También piden préstamos o destinan sus ahorros, retrasando considerablemente su jubilación. Si tienes hijos, probablemente conozcas el deseo de darles la mejor educación posible como comienzo en la vida. Ahora bien, ninguna ventaja universal es obligatoria para todos. Y puede que tu hijo no necesite 5 años de estudio en la universidad, sino 6 meses de cursos de costura o 3 años de prácticas en un atelier o en un bootcamp de programación. En este segundo caso, tendrá mucho más éxito y no se verá agobiado por los préstamos y la necesidad de financiación en la vejez, ya que podrá ahorrar para la jubilación. A nadie le gusta imaginar que le esperan dificultades y desgracias, pero ninguno es inmune a ellas. Lo mejor que puedes hacer por tu futuro es afrontarlo sin el lastre de las deudas. Hacer un testamento es tu deber con tus seres queridos. Pensar y hablar de la vejez de tus padres es difícil porque te recuerda que nadie vive para siempre. Este pensamiento es desagradable pero inevitable. Cuanto antes lo hables con tus hermanos y padres, más seguro estarás económica y emocionalmente. El mejor momento para tener esta conversación es cuando tus padres tengan más de 70 años. Tu principal tarea es debatir con tu familia las opciones para el cuidado de los progenitores en la vejez, pero no tomar decisiones por ellos. Tú solo eres el ejecutor de sus deseos, así que escucha cómo les gustaría pasar los últimos años de su vida y elabora un plan acorde con ello. Fijar expectativas realistas sobre el cuidado de tus padres en la vejez significa evitar sacrificar tus necesidades. Además, lo mejor sería que pensaras también en tu propia vejez, en la muerte, en accidentes y en enfermedades imprevistas. Toda persona madura y responsable debería hacer testamento para que sus seres queridos no tengan que lidiar con documentos, cuentas y propiedades si ocurre algo. Y si tienes hijos pequeños, debes ocuparte de tu testamento inmediatamente. Este documento debe incluir lo siguiente: un poder notarial que permita a otra persona gestionar tus asuntos financieros y legales. Una persona que tomará decisiones sobre tu cuidado si tú mismo no puedes hacerlo. Una carta de instrucciones sobre lo que deseas que suceda con tus restos mortales. Puede ser un funeral, una incineración, un servicio conmemorativo o una despedida tranquila. También debes decidir qué pasará con tu dinero. Legarlo a tus hijos, donarlo a obras benéficas o invertirlo en acciones. Distribúyelo todo por adelantado y evitarás a tus seres queridos dolores de cabeza innecesarios. Piensa a quién confiarás la ejecución de tus últimas voluntades, y déjale a esa persona tus extractos bancarios, los datos de acceso a tus cuentas, contratos de seguros, documentos de tu empresa, datos de contacto de tus abogados. Por favor, ordena tus asuntos, dejando a un lado esa tonta idea de que vivirás para siempre. Tilde Giles Schlesinger. ¿Sabías que el sabio Solón redactó el primer testamento de la historia aproximadamente en el año 560 a.C.? Sentó las bases de la democracia ateniense. Para alcanzar el bienestar económico, hay que dominar el arte del equilibrio, es decir, gana lo suficiente para llevar una vida cómoda, pero no reduzcas toda tu vida al trabajo.
No despilfarres el dinero imprudentemente, cometiendo errores por impulso, pero al mismo tiempo, no te niegues todos tus deseos. Preocúpate de tener una vejez y un futuro cómodos, aunque recuerda que no puedes predecir lo que te espera mañana, y debes estar preparado para cualquier cosa. Invierte, pero únicamente con un riesgo moderado que sea seguro para ti. Además, aceptar que tu situación financiera es única resulta esencial, y compararte con los demás carece de sentido. La única medida del bienestar es tu sensación de satisfacción, confianza y tranquilidad. No necesitas ganar tanto como tu amigo millonario para ser feliz. Y si te sientes cómodo alquilando, probablemente no haya necesidad de comprar una propiedad simplemente porque es lo habitual. Enfócate únicamente en tus propios deseos y necesidades. Aprende a reconocer tus ganancias y de todo lo que has conseguido, y agradécete a ti mismo tu trabajo y al mundo su generosidad.